La noticia política del día es sin dudas el anuncio hecho por el empresario Norman Harrison de que abandonaba su postulación a la presidencia de la República. Algo raro porque en realidad nunca llegó a asumir el hecho. Y porque además es muy difícil renunciar a la política, todavía hay un tiempo importante, todavía los plazos no son tan perentorios, pero fundamentalmente en un partido del predicamento del Partido Liberal Radical Auténtico seguro haber novedades en breve al respecto del camino hacia el 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Augusto? Estamos muy bien, en una semana con mucha intensidad, por cierto, ¿no? Bastante. El escenario político se mueve, el tablero político se mueve. Tal cual, tal cual. Genera algún poco de nerviosismo y ansiedad en algunos. Es muy raro porque es muy sui generis porque normalmente la tónica en la política es la persistencia, no la renuncia, digamos, Tan ¿no? rápido por lo menos. Además, renunciás cuando estás en función de algo. Claro. Pero eso de anunciar, que se anuncie y después renunciás al anuncio, no es muy frecuente. Como decía aquel, a veces entre la decepción y la deserción hay solamente un par de letras, ¿no? Muy poco aguante, ¿eh? Muy poco aguante. Antes las carreras políticas eran mucho más largas. Sí. Persistentes, segundos, terceros intentos, proyectos políticos que se debían construir y no jugar al cálculo matemático. ¿Cuántas chances tengo reales de ganar? No hay demasiadas, me voy. Además, no se trata de quien estamos hablando, y no es el invitado precisamente, es de una persona que tenía, digamos, esa fortaleza en términos de política, en términos de capacidad de coordinación, o sea, posibilidades de coordinar política, y eso, fortaleza financiera también, que suelen ser asuntos interesantes en estos tiempos. Sin embargo, todo tiene su flanco débil y en este caso alguna razón habrá, ¿no? Efectivamente. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. Poco favor a la oposición hace la decisión de Norman Harrison de dimitir de la vida política, admitiendo su descontento dentro del Partido Liberal al anunciar diferencias irreparables entre dos de sus principales líderes. La decisión del empresario resultó un bálsamo importante para el oficialismo y la consulta es: ¿quién podría poner a tambalear a las otras figuras que surjan para el 2023? El retroceso de esta importante figura supone una reconfiguración del escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales. Yo no sé si eran expectativas reales o ficticias aquello de que Harrison podía nuclear a toda la oposición, pero existían. Y desde las filas adversarias, pero en la interna opositora y liberal en particular, algunos celebraron esta decisión, el efraimismo en particular, por aquello que a veces prefieren los muchachos ser cabeza de ratón que cola de león. Tal cual, tal cual. Y vamos a la ficha de nuestro invitado, un invitado muy adecuado por su pertenencia al Partido Liberal Radical Auténtico y por su condición de analista de la realidad política en Paraguay. Carlos Mateo Valmelle, doctor, abogado, escritor y político liberal. Fue miembro de la Convención Nacional Constituyente en 1992. Ejerció el cargo de director general de la entidad binacional Itaipú entre los años 2008 y 2010. Carlos Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Benjamín, Augusto, un placer de estar con usted en este prestigioso programa, que sé que mucha gente lo ve. Gracias por venir. Está muy sobredimensionado desde la perspectiva de la prensa este evento de Harrison, ¿o te parece que tiene méritos para ser un hecho conmovedor? No, yo creo que un candidato que declina su candidatura o un precandidato que declina su candidatura, digamos, es un candidato que sale de la oferta electoral. Yo creo que la oposición, nosotros debemos construir una oferta electoral que sea convincente.
Y si esa oferta electoral emerge de una pluralidad de opciones, me parece que fortalece, robustece a la chapa opositora para el 2023. Yo creo que el 2023, desde ningún punto de vista, va a ser algo fácil. Creo que la oposición puede ganar las elecciones, pero eso no quiere decir que la vamos a ganar. Es una posibilidad que la tenemos que convertir en realidad. Y para ello yo creo que se necesita de mucha inteligencia política, pero más que inteligencia, mucha generosidad dentro de la dirigencia, de los diferentes estamentos de la dirigencia, no solamente del Partido Liberal, porque es un absurdo plantearse una opción electoral fuera una concertación. El Partido Liberal solo no gana estas elecciones, lo dicen los números de las últimas elecciones. Entonces, que son clarísimos, o sea, no creo que haya dos lecturas con respecto al resultado electoral de las elecciones municipales del 10 de octubre. Así que acá hay que pensar en un proyecto en primer término, un proyecto no muy grande, 4 ideas, cómo vamos a renegociar Itaipú, cómo vamos a robustecer la salud pública en el Paraguay, cómo vamos a fortalecer la educación, y estas dos cosas van directamente vinculadas al proyecto de modelo económico y ajuste tributario que se viene en el país. Y último tema que también es de fundamental importancia es el tema de la seguridad ciudadana, que es un problema real. Entonces, sobre estos 4 ejes, nosotros tenemos que hacer un proyecto. Sobre el proyecto nosotros tenemos que buscar la adhesión de todos los sectores de la oposición, pero una adhesión que no sea una adhesión hipócrita en el sentido de que yo llego y después yo me voy al Senado, voy a ser tu opositor, sino construir la gobernabilidad antes de llegar al gobierno. Porque la oposición ha fracasado en 2 ocasiones muy emblemáticas, con Fernando Lugo y hemos fracasado con Mario Ferreiro en Asunción. Nosotros tenemos que incorporar eso y no tenemos que negar esa realidad. Y por último, recién que aparezcan las ambiciones. Lo peor que se puede hacer si queremos construir un proyecto es pensar primero bajo mi ambición y después me preocupo del proyecto o del compromiso. Es proyecto, compromiso, ambición. Esa es la jerarquía, ese es el procedimiento que tenemos que tener. La realidad, sin embargo, esa lista está invertida porque los ejes que vos mencionás u otros no son objeto de discusión ni en el PLRA ni en la oposición, que discutió en las últimas semanas y generó digamos, trató de generar expectativas reales o no, eso no lo sé ni lo voy a saber, en torno a la figura de Harrison. Entonces, no fue un proyecto político que se presentaba, sino una figura que eventualmente podía aglutinar. Entonces la conclusión es, ahora se les pinchó el globo. Se quedan como a la deriva, justamente porque nunca fue la discusión la que vos estás planteando. No, bueno, mira, en primer lugar, repito, a mayor número de candidaturas pues van a irse seleccionando, depurando, ¿verdad? Eso enriquece la oferta electoral de la oposición. Tener un empresario enriquece, tener un líder de sindical enriquece al mismo tiempo. Pero yo he llevado adelante y sigo llevando adelante conversaciones con sectores de mi partido. He hablado con muchos senadores de mi partido, he hablado con diputados de mi partido, he hablado con Fernando Lugo, he hablado con la gente del Frente Guazú, he hablado con la gente del Encuentro Nacional, con Fernando Camacho, con Katia González, pero en varias ocasiones, y estamos tratando de consensuar esto. Es más, el viernes pasado estuve con la gente del Encuentro Nacional hablando de estos 3 temas. Asimismo he hablado con Jorge Querey, con Esperanza Martínez, con Fernando Lugo, asimismo he hablado con senadores de mi partido, Amado Florentín, Víctor Río, he hablado con Ancho Ramírez y con otros tantos. Y he hablado, no sé, estuve con Octaciano Gómez, que estuve el lunes con él en Limpio, después de mucho tiempo me reencontré con Domingo Laíno, hablé con Octaciano al día siguiente, hablé hoy y le dije a Octaciano, primero el proyecto, el compromiso y las ambiciones, no tiene sentido hablar de otra manera, o si no vamos a volver a fracasar. Y el que quiera liderar un proyecto que quiera fracasar, me parece que prefiere el suicidio a la muerte. De hecho, has desarrollado, digamos, en todo este tiempo un rol que está muy ausente en la política paraguaya, que es la articulación, ¿verdad? Desde una perspectiva que es muy válida, que es tu autoridad intelectual,
que es rara en la política paraguaya. Ahora, te quiero preguntar al respecto. ¿Aplicás un razonamiento como aplican otros también de obsolescencia en relación a estos valores ya no tendrían que estar presentes en la foto, digo, Blas Llano, Efraín, o aplicás una fórmula de integración sin exclusiones? Mira, la política se hace con los que están en la cancha. Los que están en la gradería, los que están en la cancha y en el banquillo de suplentes. Pero el que está en la gradería o te ayuda en lo logístico, en lo económico, o te aplaude, o se va a votar el día de la elección, pero con ellos se hace, ellos son, digamos, hay que hacer política no para los que hacen la política, sino para la gente que la está sufriendo. Entonces hay que pensar en esa gente, pero política se hace con los políticos, no se hace con los angelitos caídos del cielo. Eso no existe, se hace con todo el mundo política. Si yo empiezo a vetar, a excluir, me gana un enemigo. Un excluido es un enemigo, es una ley de hierro de la política. Además, esto que decir, antes ya, pero en la Revolución Francesa, en todos los procesos de transformación, efectivamente se hicieron integrando una serie de voluntades, muchas de ellas incluso contradictorias, pero el tema es, situándonos en la situación del Partido Liberal, el nivel de polarización, de confrontación interna es muy grande y hay desgastes de liderazgo, esto también hay que incorporar en el análisis, y muy poco desprendimiento, actitud de desprendimiento por parte de la dirigencia. Caso de Efraín, o yo o la nada, y ese tipo de actitudes no colaboran para nada en una iniciativa más amplia como la que vos planteás. Eso también le resta no solamente posibilidades al PLRA, sino posibilidades a que la oposición se articule en base a determinadas posiciones políticas, sean las que vos planteás u otras, o incorporando otros elementos. Pero prima, lo que te digo, es el fulanito que prefiere ser él como sea, a cualquier precio. Eso hasta ahora es así. Bueno, sí, está bien, esa es la política del personalismo, y esa es la cultura que tenemos que superar en un proyecto que va a gobernar el Paraguay. O sea, gobernar el Paraguay en el próximo quinquenio va a ser mucho más complejo que en este quinquenio. Vos vas a tener, en primer lugar, serios problemas presupuestarios, porque vence mucha deuda externa. Tenés problemas con los proveedores. Tenés un problema de seguridad ciudadana que es inmenso. Tenés que renegociar Itaipú, tenés que construir un consenso sobre la base de cómo vamos a renegociar Itaipú de aquí a 50 años. Vos tenés que mejorar la capacidad industrial paraguaya para que el Paraguay pueda absorber la cantidad de mano de obra desocupada que hoy en día existe en la juventud, que muchos de ellos prefieren o están obligados, no es que prefieren, están obligados muchas veces a asumir, a robar, a matar, que a poder, porque no pueden educarse, porque no pueden trabajar. Entonces yo creo que Paraguay es un país que se está volviendo cada día más complejo de gobernar. Y esta mayor complejidad social exige una mayor sofisticación por parte de la política. Si los políticos no entendemos eso y creemos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, o que somos unas figuras estelares, o que somos actores para ganar un Oscar, estamos profundamente equivocados. Hoy es el momento de tener de nuevo, de recuperar de la tradición política el político de convicción, no el político de oportunidad, no el político que calcula, tengo no oportunidades de ganar unas elecciones, no el político que quiere solamente ubicarse en una lista de senadores a los efectos de después poder negociar una gobernabilidad que acomode sus intereses y ser funcional al gobierno. Entonces este es el momento en donde el Paraguay está en un punto de inflexión. Hay un gran crecimiento, va a haber un crecimiento económico que va a tener un impacto social, y si nosotros políticamente no sabemos administrar ese impacto social, después no nos enojemos, no nos sorprendamos aquí a 10 años si tenemos reacciones populistas de derecha o de izquierda que atenten contra el marco institucional de la República. Tu nombre siempre estuvo, con el perdón de la figura, sobrevolando en la cumbre de especulaciones al respecto de presidenciables del Partido Liberal Radical Auténtico. De hecho, que postulaste para cargos como vicepresidencia, estuviste en la presidencia de un poder del Estado.
¿Estás, digamos, conversado al respecto de la posibilidad de una postulación para la presidencia? Mira, yo he hablado con muchos amigos del Partido Liberal, en primer término del Frente Guazú, del Encuentro Nacional, sectores empresariales, sectores en general. Mi posición es la siguiente. Primero vamos a consensuar un proyecto sobre estos 4 puntos. Porque yo no quiero ser, te digo, el que quiera ser presidente y no consensúa estos temas y no logra las bases de una gobernabilidad, es el político que prefiere el suicidio a la muerte. Es el político que prefiere el suicidio a la muerte, y este es el momento en donde... ¿Eso pasó con Harrison? No, yo no sé qué pasó con él, ¿verdad? La verdad que no hablé con él, no sé qué pasó, no. Tampoco no quiero hablar del tema, porque es una figura que, digamos que se borró, está bien. Fugaz. Fugaz, o sea, y puede ser que pueden ser que surjan otras nuevas figuras, como vos dijiste, todavía falta mucho, o sea, el proceso político paraguayo ahora, después de las municipales, entra con otra dinámica de nuevo, porque la dinámica de las municipales apaciguó un poco las internas de los partidos, pero ahora empieza la interna del Partido Colorado, empieza también la interna del Partido Liberal por los cargos y también dentro de los otros sectores de la oposición, como es normal. Entonces creo que ahora hay otra dinámica, y esta es la dinámica en donde tenemos que buscar que las voluntades coincidan en un proyecto político que ofrezca una alternativa superadora de lo que tenemos hoy en día y que pueda ganar las elecciones. Lo que pueda ganar las elecciones es de fundamental importancia también. Y solos no vamos a ganar las elecciones. O dejando de lado a Pachequería no vamos a ganar las elecciones. O al Encuentro Nacional o al Frente Guazú. No se ganan las elecciones. Está demostrado en Asunción. Las charlas políticas son irremediablemente breves siempre. Tengo que hacer una pausa. Vamos a la pausa, ya volvemos en instantes. Está muy interesante. Perdón, corrijo la expresión. Nos obligan a que las charlas políticas sean irremediablemente breves. Merecen mucho más tiempo. Igual tenemos varios minutos más con Mateo Valverde. Bueno, retornamos en Fuego Cruzado, hoy con Carlos Mateo Valmeli, nuestro invitado para hablar sobre el Partido Liberal Declarado Auténtico y hablar sobre la política nacional en general. Sobre la política nacional. Suena muy lógico lo que plantea Carlos Mateo, absolutamente lógico y sano políticamente, pero hay que asumir que esa no es la práctica habitual. La oposición hasta ahora, siempre que se nucleó, lo hizo en torno a figuras sin programa, y la única política era el Frente Anticolorado, el anticoloradismo, digamos, que justamente es la expresión de la ausencia de un programa alternativo. Y eso fueron décadas, Carlos, de esta práctica política. Pero aparte yo digo otra cosa. El que quiere ganar las elecciones tiene que traer una parcela de voto del Partido Colorado. Así. Los colorados te tienen que votar. Los que ganaron con voto colorado. Claro. Los opositores que ganaron siempre ganan con voto. O sea, el Partido Colorado es la estructura electoral más importante del país. Ya sabemos eso, lo acaban de demostrar. Ahora, ¿querés ganar esa estructura electoral? Entonces tenés que instalar la esperanza. Si vos instalás la esperanza, abaratás el costo de la política. Solamente la esperanza o la ira abaratan el costo. El que vota por negación o el que vota en positivo por una esperanza. Eso abarata el costo de la política. Y para eso nosotros tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Si seguimos haciendo igual que lo mismo, replicamos, repetimos los vicios del pasado y los vicios del Partido Colorado, no nos van a votar. No nos van a votar. Nos van a votar los leales, pero con los leales solo no ganamos. Tenemos que transitar a la zona donde están los independientes, que crecen cada día, porque Independiente es el Colorado que está dispuesto a no votarle a su partido. Independiente es el liberal que también está dispuesto a no votarle a su partido si encuentra una mejor oferta electoral. Entonces es un panorama complejo, muy dinámico, va a ser una arena movediza donde van a surgir muchos actores. Bienvenidos sean, hagamos la concertación, que el voto popular, el sufragio popular, decida quién va a ser candidato de una gran concertación nacional, donde esté Pachequería, Encuentro Nacional, País Solidario, Partido por la Democracia, Desiré, Rafael, todo el mundo esté. Y el Partido Liberal, obviamente, no seamos tampoco
El Partido Liberal tiene acá una gran responsabilidad. Pero esta crisis interna de la cual vos hablas, ¿de qué nos sirvió a los liberales? La crisis Alegre versus Llano no nos sirvió de nada. Pero yo quiero saber de qué le sirvió a la democracia paraguaya la crisis Alegre versus Llano. Tuvimos la peor gestión sanitaria del mundo. Murieron en este año, en un par de meses, lo que equivale a la mitad de la población paraguaya en la guerra del Chaco. Sí. El Partido Liberal no elevó una voz de protesta en todos estos meses donde morían de a 100 los paraguayos. Entonces hay que ver la dicotomía, el antagonismo, la lucha, Llano versus Alegre, en qué le benefició al pueblo paraguayo, en qué le benefició a la democracia paraguaya. Carlos, permíteme decirte, y las comparaciones son antipáticas, la Junta de Gobierno emitió más documentos sobre salud y educación que el Comité Central del Partido Liberal Reclamo Auténtico. Directorio. El directorio, perdón. Carlos, las últimas victorias de la oposición, Fernando Lugo, Mario Ferreiro, ¿te planteás una nueva búsqueda por fuera del Partido Liberal Reclamo Auténtico? Y te amplío la pregunta, ¿por fuera de los partidos políticos? Yo creo que la concertación es una figura que va por afuera de los partidos políticos, como digamos la alianza. La alianza es más estrecha, pues la alianza te dice, tienes un candidato de un partido y de otro partido, entonces ahí se hacen la alianza. La concertación vota más gente y pueden participar más chapas presidenciales y listas de senadores y diputados. Entonces se vota, ahí se selecciona y después se va a una chapa única. La chapa que gana ahí es la chapa que va a representar a la concertación nacional, a la concertación patriótica. Entonces yo creo que esa es la fórmula que nos va a permitir ganar las elecciones. Porque en una alianza no hay lugar para dos en la chapa. En la otra posibilidad es mucho más amplia. Se ensancha el escenario político y nosotros tenemos que ensanchar el escenario político porque vamos a necesitar, ante el poderío económico del Partido Colorado, vamos a necesitar el voluntariado de mucha gente. ¿Y cómo ensanchás esa franja política y abarcás a muchos más sectores ciudadanos si internamente el PLRA está en la situación en la que está? Me refiero a esta división profunda a la que hacías mención recién y que no es de hace 2 semanas, pero que no tiene ni siquiera visos de solución, todo lo contrario. Y por eso creo que si el Partido Liberal, la conducta del Partido Liberal es una conducta, la lucha interna del Partido Liberal es una lucha que interpela las posibilidades de la concertación. Entonces nosotros tenemos que empezar a construir la concertación, porque la concertación es por afuera de todos los partidos políticos, una nueva entidad, en donde se abren los padrones. O sea, no va a tener un eje central en un partido. Obviamente, el Partido Liberal es el partido más grande. Lo ideal sería que los asesores jurídicos del partido, el director jurídico del partido, el presidente del partido, esté liderando este proceso concertacionista. Pero lastimosamente la situación interna, las querellas internas hacen que él se ocupe de los problemas internos y que la oposición a él dentro del partido se preocupen de los problemas internos. Y mientras tanto tenemos un país que no puede pagar a sus maestros, no puede pagar a la salud pública, no hubo oxígeno en los hospitales, no había cama. Entonces, en ese escenario, nosotros estamos preocupados en la lucha interna partidaria y no lo que siente la gente. Entonces, hay que hacer una política, como dije, no para los que hacen la política, sino para quienes la sufren. Hay gente que sufre por la mala política. Dejémonos de hacer política para los que hacen política y hagamos política para los que sufren la política. Mirando la última experiencia, Carlos, que conoces, digamos, de concertación o de alianza que llegó al poder, se compara con una especie de barco con compartimentos estancos que evitan su zozobra. Sin embargo, ¿cómo mejoras la construcción de su línea de sustentación, que sabes que tuvo inconvenientes? Empezó por el vicepresidente, siguió por Efraín, terminó por Blas Llano, digamos, retirándose del proyecto. Sí. Mira, los griegos, desde los griegos, la política es un objeto que puede ser deliberado y pensado. Acá hay que incorporar, nosotros tenemos que entender que 2 cosas tenemos que incorporar a este proyecto. La pasión está, porque la gente quiere el cambio. Pero hay que ponerle 2 cosas más, especialmente a nivel dirigencial.
mucha ética y mucha racionalidad. La ética y la racionalidad nos va a permitir tener actitudes solidarias y de renunciamiento. Y la racionalidad nos va a decir, esto es lo que tenemos que hacer con el país y sobre esta base tenemos que construir la gobernabilidad. La gobernabilidad se tiene que construir sobre la base de, hay que ser práctico, hay que hablar de los espacios políticos, hay que hablar de los espacios de responsabilidades, pero hay que hablar de la base, a ver un poco, con qué criterios se llenan los lugares, se ocupan los lugares, cuál va a ser el marco en el cual nos movemos. Y repito, 4 temas para mí son centrales. El resto, no sé si vamos a poder llegar a un gran acuerdo, pero sobre 4 temas tenemos que estar enfocados porque es la suerte del Paraguay la que depende de esto. Ojalá podamos tenerlo en un Pronto. mes a Carlos. Claro, Mateo. para ver cómo transcurrió Con mucho gusto. este periodo de ahora hasta No entonces. no termines pidiéndonos un cachet por venir cada mes. Pero, con mucho. Usted es un amigo, también. Antes de entrar me decía Benjamín, le decía Benjamín, si yo esto estoy haciendo porque quiero colaborar, creo en la alternancia, como le decía Benjamín, estoy en otros proyectos, vos sabés, en un proyecto literario, estoy en tantas cosas. De eso Que también O sea, vamos a mira que hablar. la política no es que yo esté encendido como algunos creen que yo quiero ser candidato a la presidencia, no es así, la gente se picha, se enoja porque creo que también es muy inmadura. Y la gente cree también que se quiere constituir en el centro del universo y no es así, la política es muy la compleja. renuncia es un gesto de inmadurez. No, depende en qué circunstancias. La renuncia puede ser una actitud No, de esta en protesta. particular, esta Ah, no, de la yo que creo hablamos, esta de fue muy Harrison. prematura. Yo creo que fue muy prematura. Yo esperaba que Norman siguiera más adelante. Por ahí se podía instalar como candidato, ¿por qué no? Pero el problema que él tenía que hacer el esfuerzo que hacen todos los políticos, recorrer, buscar, cerrar alianzas, armonía, competencia va a haber. Pero descalificó a algunos y reivindicó a otros. En su despedida, eso es muy raro también. Y se acordó de mí, parece. Se acordó de vos. Pero yo creo que él, no sé si pronostica bien el futuro, pues Parece que no. no importa, pero son cosas que pasan. Son cosas Bueno, que muchísimas gracias, No, Carlos Mateo. Carlos, muchas gracias, muy amable. Nos vemos mañana. No, mañana. Que pero sigan bien, Continúen cuídense ahí, mucho. Continúen, por favor. Ya llega enseguida cuenta final.